Soy Isabel Montero, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Bienvenidos al 10º encuentro del Grupo Ciencia y Tecnología de Superficies CITES, que es un grupo especializado de la Sociedad Española de Materiales, Sociemat, del que soy miembro de su junta directiva. El objetivo de CITES es también estrechar colaboraciones entre las empresas y centros de investigación y avanzar hacia la materialización de proyectos público-privados y también industriales del CDTI. Este 10º encuentro se titula Control superficial de materiales para aplicaciones aeronáuticas, entre otras, y se centrará en el control superficial de materiales para mejorar propiedades como retraso en la formación de hielo o comportamientos repelentes, antibacterianos y de autolimpieza. Es un privilegio contar hoy con nuestros dos conferenciantes, que son referentes internacionales en su uso en aplicaciones aeronáuticas, energía, agricultura. Y en nombre de CITES les damos las gracias. Vamos a comenzar con la conferencia del doctor Julio Mora Nogués, titulada Buscando estrategias eficientes en ingeniería de superficies ante el engelamiento atmosférico. El doctor Julio Mora es investigador en el Departamento de Materiales y Estructuras del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA. Su actividad científica se ha centrado en dos líneas fundamentales, que es en la vertiente aeronáutica. Ha trabajado en la generación de sistemas de protección contra el engelamiento aeronáutico y el desarrollo de metodologías de ensayo representativas. Y en el campo espacial, en el desarrollo de nuevas tecnologías para mitigar y controlar la contaminación molecular orgánica en entornos ultralimpios. Os recordamos que todo este encuentro se va a grabar y que al finalizar la presentación del doctor Julio Mora podéis hacer las preguntas levantando la mano o en el chat. Muchas gracias. Va a comenzar ya la conferencia del doctor Julio Mora. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve correctamente la pantalla completa? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Hoy hablaré sobre las estrategias en ingeniería de superficies que se buscan para combatir el engelamiento atmosférico, en concreto más hacia la vertiente aeronáutica, en el transporte aeronáutico. Este trabajo se ha desarrollado en el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Es un organismo público de investigación que no solamente nos centramos en la vía aeronáutica y espacial, que es por los proyectos que somos más conocidos, también tenemos división terrestre, naval, de defensa, seguridad, energía e infraestructuras. Estamos localizados en varios centros a lo largo de España, repartidos en 3 campus tecnológicos, 7 centros de ensayos y 4 estaciones espaciales. Nosotros estamos ubicados en el campus de Torrejón de Ardoz, concretamente dentro de la Subdirección de Sistemas Aeronáuticos en el Departamento de Materiales y Estructuras. Empezamos a trabajar en proyectos de hielo en 2014 con un proyecto nacional, el proyecto HELADA, y a partir de ahí fuimos trabajando en distintos proyectos europeos, en actividades de la OTAN, actividades de colaboración con otros centros que trabajan en el campo del icing. Y actualmente estamos en 2 proyectos europeos. Esto nos ha permitido pues establecer muchas colaboraciones con muchos grupos y una curva de aprendizaje muy interesante a lo largo de estos años. Y lo que queremos contar hoy es precisamente estas lecciones aprendidas a lo largo de estos proyectos, de estas colaboraciones. Entonces empezaré hablando de qué es el engelamiento atmosférico y cómo afecta a la aeronáutica, los sistemas de protección activos que se utilizan actualmente, las estrategias pasivas basadas en ingeniería de superficies por las que se pretenden reemplazar estos sistemas, cuáles son los problemas que existen en metodología de evaluación de la hielofobicidad y, por último, la línea por la que apostamos nosotros, que es la aplicación sectorizada de las estrategias.
El engelamiento atmosférico es un problema global que afecta a muchos sectores, las comunicaciones, el transporte. En el transporte es especialmente crítico, bueno, en barcos produce excesos de peso localizado en algunas zonas y subvirajes, en trenes es también importante las catenarias, pero principalmente afecta a la aeronáutica y explicaré por qué. El engelamiento atmosférico se puede dividir en dos partes. Uno sería las precipitaciones engelantes, que puede ser en forma de nieve húmeda o en forma de hielo vítreo, o el engelamiento en nubes. El engelamiento en nubes que nos puede producir estos tipos de hielos, glaze line y frost. El principal causante del engelamiento atmosférico es el agua subenfriada. El agua subenfriada es agua por debajo de 0 grados, que está en estado líquido, en un estado metaestable, tiene que ser agua muy pura y no tiene que tener ninguna alteración. En el momento que hay cualquier alteración, como podría ser la superficie de un avión, cristaliza inmediatamente y forma un hielo muy compacto. Claro, los aviones son los que reciben tanto la precipitación como el engelamiento de las nubes. El engelamiento de las nubes lo marca la isoterma cero, que es la línea, la altitud a partir de la cual tenemos temperaturas negativas y, como decía antes, hasta menos 47 grados sería posible encontrar agua subenfriada. Pero es cierto que cada vez, cuanto más desciende la temperatura, más difícil es que este estado metaestable permanezca. Entonces, bueno, en el campo aeronáutico encontramos eso, que por debajo de la isoterma cero no hay posibilidad de hielo. Bueno, esto es relativo, porque un avión que está en descenso con las superficies frías podría formar hielo a estas altitudes, incluso por precipitación. Pero bueno, el principal problema que encontramos es eso, por ejemplo, entre 0 y menos 20 grados, los aviones comerciales, por ejemplo, cuando están pasando por esas altitudes, activan sus sistemas antihielo y gracias a eso evitan la formación. Los aviones que no están preparados con sistemas antihielo no pueden subir por encima de la isoterma cero. Por encima de menos 20, menos 40 grados tenemos más cristales de hielo y no producen engelamiento aeronáutico. ¿Qué problemas genera el engelamiento en los aviones? Bueno, pues tenemos problemas de aumento de peso, inutilización de sensores, obstrucción de entradas de aire, problemas en los motores, pero principalmente los problemas son de tipo aerodinámico. Los perfiles alares están diseñados para unas geometrías concretas y la formación de hielo varía esta geometría. Esto hace que pues aumente no solo aumente el peso, sino que reduzca la sustentación, el empuje. Entonces, bueno, se van acumulando los problemas y, por ejemplo, un avión que tiene un máximo ángulo de ataque a lo mejor de 15 grados, si ha cambiado la geometría del perfil alar, a lo mejor a partir de 10 grados puede entrar en pérdida. Entonces es un problema muy severo. Para ello los aviones están equipados con sistemas de protección activos. Los sistemas de protección activos son los que necesitan algún tipo de energía para producir su acción. Entonces, bueno, podemos encontrar de distintos tipos, pero principalmente los sistemas activos se seleccionan en función del rendimiento que necesitamos. En este caso, en función de su actividad. Actividad anti-icing para evitar la formación del hielo o actividad de-icing para eliminar el hielo una vez formado. Dentro de ellos tenemos estrategias activas, que son las que se están utilizando actualmente, y pasivas, que son por las que se quieren reemplazar. Entonces podemos encontrar sistemas activos térmicos, como los sistemas de aire caliente. Estos, por ejemplo, se utilizan mucho en los aviones comerciales. Se coge una vena fluida de aire caliente del motor y se reconduce a los bordes de ataque por tubos Piccolo. Entonces se pueden utilizar tanto en anti-icing como en de-icing y bueno, son los sistemas más empleados. Los sistemas termoeléctricos se utilizan, por ejemplo, en aviones más pequeños o aviones que no pueden cogerse esa energía del motor. También son hacia los que se van, porque hacia los que se está intentando llevar las nuevas tecnologías,
botas neumáticas. Estos sistemas son prácticos, pero tienen el principal inconveniente que solo se pueden utilizar en de-icing. No pueden evitar la formación del hielo, solo pueden desprenderlo una vez formado. Los sistemas electropulsivos también son sistemas de-icing y están basados en piezoeléctricos que hacen vibrar la superficie hasta que se desprende el hielo. Y por último, bueno, estos son de los más empleados, sobre todo en zonas muy frías, en superficie. Son sistemas en los que se rocía el avión principalmente con glicoles. Como podéis ver, la cantidad de glicoles que se desprenden puede rondar los 5.000 litros solamente para la descongelación de un avión, y además tiene un recorrido corto, simplemente hasta que el avión ascienda, y luego, claro, durante la fase de descenso ya no le protegen. Estos sistemas tienen un elevado impacto ambiental porque se filtran en las aguas, y en las aguas subterráneas de cercanías de aeropuertos están contaminadas muchas veces por estos fluidos. Por último, me gustaría mostrar dos tecnologías nuevas que se están desarrollando y en las que tenemos la suerte de colaborar. Una es dentro del proyecto Sound of Ice y son sistemas que proponen ondas acústicas superficiales en sistemas piezoeléctricos. Recientemente se ha publicado este trabajo en el que se explica un poco el fundamento básico. En este caso son niobatos de litio con capas de óxido de zinc, incluso se puede hacer multicapas poniendo capas para reducir la energía superficial con tipo teflón. Estos sistemas se busca que sean muy eficientes porque no se está perdiendo energía en el material, sino que se está transmitiendo directamente al hielo. Es un poco, en el vídeo no sé si se veía bien, pero el proceso no es como un fundido exactamente, es como una vibración espontánea que se produce en el hielo porque se entra como en resonancia con la frecuencia del hielo posiblemente, y esto le puede hacer muy favorable energéticamente. Otra tecnología que se están desarrollando ahora son sistemas de inducción electromagnética. Estos serían sistemas termoeléctricos, pero buscando tanto la sencillez en la instalación, porque las bobinas irían por dentro del borde de ataque y solamente un material inducible iría en la capa de escudo, y además se espera que sean mucho más eficientes en cuanto al consumo energético. El problema de los sistemas activos, bueno, los sistemas activos hasta hoy en día han solucionado el problema del engelamiento aeronáutico. Sin embargo, tienen consumos energéticos elevados, se busca reducir el impacto ambiental, en ocasiones tanto la instalación como el mantenimiento son complejos y siempre existe la posibilidad de un fallo. Entonces, por todo esto se están buscando estrategias pasivas que puedan reemplazar o reducir el consumo de estos sistemas. Como casi todo lo que pasa en el campo del hielo, no hay ni clasificaciones concretas ni estándares. Algunas clasificaciones de funcionamiento de los sistemas antihielo que se ha propuesto es por un lado, la hidrofobicidad, por otro lado, el retraso de la formación de hielo y por otro lado, la baja adhesión. En algún momento se ha pensado que cualquiera de estas estrategias, una combinación de ellas, podría evitar la formación del hielo. Sin embargo, como veremos más adelante, y como ya hemos visto que el agua subenfriada no es exactamente agua, hay limitaciones. Voy a describir algunas de las estrategias más utilizadas en función del diseño del material, no de su funcionalidad. Empezaré por los superhidrofóbicos, que atendiendo a este triángulo, sería repelencia al agua. Material superhidrofóbico es aquel que tiene su ángulo de contacto con una superficie mayor a 150, pero más importante que el ángulo de contacto estático es la movilidad del agua, las propiedades dinámicas. Podemos ver que puede estar para tener un material superhidrofóbico necesitamos, por un lado, una elevada rugosidad, estructuras jerarquizadas con distintos niveles de rugosidad micro y nano, y puede estar en dos estados. En estado de Bensen, un estado homogéneo donde el agua penetra en las cavidades, o el estado de Casey-Baxter, donde se generan burbujas de aire, caps de aire, y no permite que la gota apoye totalmente y pueda deslizar. El que buscamos preferencialmente tanto en mojabilidad como en
en estudios de hielo es el estado Casey-Baxter, para que el agua ruede fácilmente. El problema es que la transición de Casey-Baxter a Wenzel es muy común, sobre todo en ambientes de alta humedad. Ciclos de congelación-descongelación hace que al final la gota penetre. Y bueno, la mayor parte de las veces, sobre todo en la aplicación aeronáutica, son gotas a alta velocidad, microgotas que generan desprendimientos. Entonces, es muy fácil penetrar en estas cavidades. Bueno, hay multitud de ejemplos en la naturaleza, en plantas, como podemos ver la flor de loto, la salvinia o el pétalo de rosa. También en el mundo animal, en multitud de insectos con estructuras jerarquizadas. Pero bueno, como en esta parte sea la doctora Carmen López quien presente y pueda contarlo mejor, simplemente voy a enseñar un material de CSIC, que más adelante explicarán sus propiedades, pero es un material que creemos que puede ser prometedor para el engelamiento, porque tiene un estado Casey-Baxter permanente, o por lo menos en las condiciones que nosotros lo hemos ensayado, ha permanecido. Entonces, como podéis ver en el vídeo, después de inmersión, el material sigue manteniendo el estado Casey-Baxter. No solo con este tamaño de gotas, sino también microgotas en túnel de hielo, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, es un material muy prometedor. Bueno, el vídeo continúa haciéndole más inmersiones, más gotas. Y bueno, es francamente impresionante el comportamiento de este material. La segunda aproximación que más se utiliza son materiales de energía baja superficial. Entre estos se podría considerar los materiales superhidrofóbicos, porque se necesita por un lado la estructura jerarquizada y por otro lado baja energía superficial del material. Hay muchos representantes en bibliografía de compuestos fluorados, polidimetilcelulosanos, poliuretanos dopados. El problema que tienen estos materiales poliméricos, es que generalmente tienen baja durabilidad. Por eso presentaré hoy un material de baja energía superficial en el que hemos estado trabajando, que precisamente, debido a su alta dureza, tiene alta resistencia a la abrasión y bueno, pensamos que puede tener durabilidad mayor. Son materiales cuasi cristalinos, a diferencia de las estructuras cristalinas ordenadas y periódicas hasta el infinito, o de las estructuras amorfas que no tienen ningún tipo de orden. Los materiales cuasi cristalinos son ordenados, lo que pasa es que utilizan simetrías rotacionales prohibidas por las teorías cristalinas clásicas. Simetrías tipo de orden 5, 7, 8 o 10. Esto lo que hace es genera unas estructuras de clústeres que tienen una energía superficial reducida. Esto, por ejemplo, se ha utilizado para, muchas de ellas son aleaciones de aluminio, aunque hay también otras composiciones, y se ha utilizado, por ejemplo, en instrumentos quirúrgicos o, por ejemplo, sartenes antiadherentes. Precisamente nosotros nos hemos fijado en aleaciones de este tipo para buscar baja adhesión del hielo en superficies. El primer trabajo que hicimos en este campo fue deposición de estos dos cuasicristales, recubrimientos de unas 100-150 micras, y en ellos, bueno, lo que esperábamos era, teníamos una dureza 5 veces mayor que el aluminio de referencia, teníamos reducción en formación de hielo, además, por ejemplo, en hielo tipo glaze, donde el fluido del agua es muy importante, más formaciones de hielo menores que el teflón. Este trabajo llamó la atención de la Universidad de Toronto y el profesor Kenny Golovin, que es una referencia en el campo del icing, hizo un estudio para analizar la tenacidad interfacial buscando la propagación de la rotura para bajar la adhesión. Esta propiedad se había visto en elastómeros, pero nunca se había visto en un material de esta dureza. Y podemos ver cómo a partir de una longitud dada de 2-3 centímetros, el material ya tiene la misma adhesión. Más interesante todavía ha sido que este comportamiento lo ha mantenido, bueno, después de envejecimiento ultravioleta, esperábamos que así fuera, porque es un material cuasi cristalino, no polimérico, pero a través de ciclos de abrasión bastante duros,
mantuvo las propiedades. Una aproximación en el campo del hielo que se está empleando ahora bastante son los slips, que son sustancias, superficies porosas en las que se infusiona un lubricante normalmente hidrofóbico. Y bueno, esto está bien inspirado también en la planta Nepenthes, esta planta carnívora, que lo que produce es bajos ángulos de contacto, pero muy fácil deslizamiento. Entonces, cuando un insecto posa sus patas, desliza fácilmente. Y en esto es en lo que se ha inspirado la doctora Hasselberg para el desarrollo de estos materiales. Uno de los problemas que tienen es que necesitan reponer lubricante. Sin embargo, bueno, pues en algunos estudios hemos visto eso con superficies, con matrices cerámicas de alúmina o de sílica infusionando aceites fluorados y aceites de silicona, adhesiones tan bajas como 20 kilopascales. Formación de hielo también hay cierta reducción, pero al final hay formación de hielo. Sin embargo, por lo que se apuesta en estos materiales es por la baja adhesión de hielo. Este es otro ejemplo en el que lo que se ha utilizado es, en vez de una matriz cerámica, una matriz polimérica, con fibras de teflón para reducir más la energía superficial. Se infusionó también aceite lubricante y vemos que alcanzamos valores de 15 y 20 kilopascales, con unos factores altos de reducción de la adhesión de hielo. Y por último, los elastómeros. Los elastómeros también es otro de los campos más prometedores. Generalmente son estructuras de polimetilsilosano modificadas. Igual que los slips, tienen ángulos de contacto, no son súper hidrofóbicos, pues a lo mejor en el orden de 90, 80. Sin embargo, tiene un sliding muy alto, muy baja adhesión y además en este caso no necesitas reemplazar los fluidos. Por eso es una vía bastante prometedora. Claro, como comentaba, en este campo, el campo del hielo, no existen estándares de evaluación. Entonces, bueno, pues las metodologías se están un poco desarrollando en paralelo con los materiales. Generalmente hay como dos tipos de ensayos de formación y ensayos de adhesión, o aparte ensayos de laboratorio como el retraso de la congelación, el freezing delay o medidas indirectas. Pero para evaluar formación de hielo, normalmente se utilizan túneles de hielo. Un túnel de hielo es básicamente un túnel de viento donde se baja la temperatura y se nebulizan gotas de tamaño de los que puedes encontrar en las nubes. Entonces encontramos túneles tan pequeños como el que tenemos en INTA, con una sección de 15 por 15, hasta túneles como el del RTA de Viena, en el que pueden ver que son capaces de ensayar un tren entero o un helicóptero. ¿Cuál es el problema que encontramos la gente que desarrollamos materiales hielofóbicos? Pues que tanto en probetas planas como en perfiles, como en distintas condiciones engelantes de apéndices aeronáuticos o una misma geometría con distintos materiales, siempre se forma hielo. Pasados unos segundos se termina por formar hielo. En la adhesión de hielo, pues pasa lo mismo. Hay diversos ensayos de laboratorio, centrífugos, tipo cantilever, con distintos esfuerzos cortantes. En este caso, además, encontramos una alta dispersión de resultados entre una metodología de otra, por la formación de hielo, por la forma que tenemos de desprender el hielo. Y casi siempre se busca un objetivo, y es tener una adhesión de hielo lo más baja posible. Se calcula o se estima que una adhesión de hielo por debajo de los 10 kilopascales podría servir para que se desprendiera naturalmente con esfuerzos, pues, por ejemplo, como la gravedad o la velocidad del viento. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, bueno, nos encontramos que es un poco frustrante para la gente que estamos desarrollando materiales. Dudamos a veces de la metodología adecuada a la que estamos utilizando. ¿Son los materiales que todavía no son capaces de cumplir las prestaciones que se necesitan para el sector aeronáutico, por ejemplo? Entonces, bueno, a lo largo de los trabajos que hemos ido haciendo, lo que nos hemos dado cuenta es que realmente no puedes pedir, por ejemplo, hoy en día a un material hielofóbico que tenga rendimiento adecuado situándolo en el borde de ataque. Sin embargo, hay campos de aplicación donde sí se pueden ubicar y complementar a los sistemas activos. Les voy a explicar 3 ejemplos. El primero es para una aplicación que es el hielo secundario o hielo runback. Aquí vemos el borde de ataque de un perfil alar, donde se calefacta el borde de ataque
Entonces, cuando se está generando la descongelación de las gotas, tanto en modo de-icing o se le permite fluir en modo anti-icing, las gotas fluyen hacia atrás y se forma hielo en la parte trasera. Este es el hielo tipo runback o hielo secundario y genera además un desprendimiento fuerte de la capa límite. Por eso los sistemas antihielo tienen no solo que prevenir el hielo en el borde de ataque, sino que actuar en unos modos determinados para evitar la formación del hielo secundario. Como podemos ver en este ejemplo de ensayo, pues una vez que se ha descongelado, ya ha fluido algo en modo de-icing, pero es que en modo anti-icing, si dura mucho tiempo, sigue fluyendo. Entonces se forma cada vez más hielo y en esta parte ya no la tenemos protegida. Esto no solo ocurre en las alas, también ocurre, por ejemplo, una entrada de aire. Este es un ejemplo que nos propuso Airbus Defensa y Espacio, donde, pues lo mismo, después de una zona calefactada en la entrada de aire de un motor, se ve que se ha formado hielo. Bueno, pues este caso lo llevamos a un trabajo que hemos hecho con todas estas entidades, donde estudiamos los mecanismos de formación en esta superficie. En esta superficie tendríamos por un lado el running wet, que sería el agua fluyendo de la zona calefactada hacia atrás, y el impacto directo de las zonas de mayor ángulo. Por otro lado, también estudiamos la adhesión del hielo de todos estos materiales. Clasificamos materiales duros de baja rugosidad, materiales poliméricos, elastómeros, slips y superhidrofóbicos. Utilizamos materiales hielofóbicos propuestos por las entidades que enseñé antes y algunas referencias comerciales. Y relacionamos los datos con sus propiedades de mojabilidad, principalmente las propiedades dinámicas. Vemos, por ejemplo, que un material superhidrofóbico, pasada esta zona, la zona de calefacción, el agua no llega a apoyar ni siquiera en esta superficie, sino que se desprende, sale volando y una vez que sale de la capa límite, ese agua ya no vuelve a impactar. Los materiales de alto deslizamiento circulan por la superficie, pero a alta velocidad, entonces el intercambio de temperatura es menor y o congelará más tarde o no congelará, y los materiales de bajo deslizamiento fluirán lentamente, generando mucho intercambio y congelando pronto. Entonces, bueno, desarrollamos esta metodología de ensayo para, al final, sacar de cada uno de los materiales y de cada una de las estrategias unos radares de comportamiento. Vemos, por ejemplo, eso, que un material superhidrofóbico con una alta movilidad de agua puede evitar la formación del hielo en tipo running wet. Sin embargo, en impacto directo pues no sería suficiente y la adhesión de hielo es baja. Un elastómero, por ejemplo, tiene una baja adhesión de hielo, puede evitar la formación de hielo en impacto directo, sin embargo, en running wet no tiene comportamiento absoluto. Con todo esto, clasificamos los materiales. Y bueno, este material es el mismo que mostré en el vídeo de estado Casey Baxter permanente y es un material muy prometedor para la zona de running wet y podemos ver que después de ciclos de 15 minutos, incluso de 45 minutos, evitó la formación del hielo. Con todo esto, con toda esta información, pues para la aplicación que nos proponían, hicimos una propuesta de dónde ubicaríamos cada material. Justo después de la zona protegida, material superhidrofóbico. ¿Por qué? Porque el agua fluiría líquida y el material superhidrofóbico haría que saliera hacia atrás. En la parte de abajo, la parte de arriba, bueno, pues aquí tenemos impacto directo también. Entonces aquí nos interesaría un material de baja adhesión. Entonces, bueno, creemos que los materiales, las estrategias que se están proponiendo ahora mismo de ingeniería de superficies, tienen su cabida en determinadas zonas. Entonces, bueno, haciendo un estudio sistemático de cada una, se podría encontrar dónde colocarlas y reducir la energía o incluso en algunas zonas, pues evitar utilizar sistemas activos. Otro campo de aplicación donde la ingeniería de materiales nos podría ayudar, pues sería en los sistemas termoeléctricos. Los sistemas termoeléctricos, como comenté antes, pueden trabajar de dos modos. Modo anti-icing, elevando la temperatura de la superficie lo suficiente para que no congele, o en modo de-icing. Una vez que se ha formado el hielo, se eleva la temperatura hasta 40-50 grados para desprenderlo rápidamente y no generar sangrados excesivos y hielo tipo runback. Y lo que hemos encontrado en literatura es que estos materiales, que generalmente son sistemas multicapa, en algunas ocasiones tienen materiales para poder cumplir con los otros requerimientos aeronáuticos, por ejemplo, materiales como fibra de vidrio,
para generar una rigidez dieléctrica para en caso de rayo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no se ha considerado la conductividad o difusividad térmica de estos materiales que están restando eficiencia a los sistemas termoeléctricos. Entonces, bueno, en este estudio planteamos que simplemente a modo genérico, y aunque era un concepto bastante claro, que un material de alta conductividad térmica nos va a generar un efecto homogeneizador que un material, como en este caso, por ejemplo, podría ser la fibra de vidrio, pues no nos lo está produciendo. Y ya por último, la última aplicación sería utilizar sistemas pasivos en sistemas híbridos. En los sistemas termoeléctricos, por ejemplo, el ubicar un sistema pasivo de baja energía superficial podría facilitar el desprendimiento. En breve, mi compañera Paloma García presentará en la conferencia de la SAE este trabajo y, bueno, hemos visto reducciones de la energía necesaria tanto en modo anti-icing como en modo de-icing. Por último, a modo de sumario, simplemente, bueno, pues 4 ideas. El engelamiento aeronáutico es un problema severo, pero que actualmente está solventado con sistemas activos. El problema es que estos sistemas pues, tienen alto impacto, alto consumo y se buscan soluciones más eficientes en el campo de la ingeniería de superficies. Las estrategias que ahora mismo hay son prometedoras, pero su rendimiento no es suficiente, por ejemplo, para el campo aeronáutico. Entonces se busca estamos buscando esas ventanas de oportunidad que nos ofrecen algunas aplicaciones para ubicándolas y simultaneándolas con sistemas activos, poder reducir la energía de los sistemas activos. Creemos que es un campo en el que estamos todavía lejos, pero pequeños pasos como este pueden ayudar a encontrar pequeñas mejoras. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Comenzamos el turno de las preguntas. Si alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Por favor, Luis. Sí. ¿Puedes conectar? Hola. Buenos días. ¿Me oís? Sí. Sí. Por Hola, favor. buenos días. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la charla porque ha sido tremendamente interesante. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta del material especial ese que habéis mostrado. Las propiedades eran sorprendentes. Entonces, durante el trabajo en laboratorio, yo he llegado a ver en ciertas ocasiones que un material superhidrófobo que era capaz de estar incluso 24 horas debajo del agua, manteniendo el estado de Cassie-Baxter, lo sometíamos a ver qué pasa si moja, si le fuerzo el mojado con, por ejemplo, ultrasonidos. Entonces, se ha preguntaros si habíais comprobado si seguía manteniendo las propiedades, incluso si forzabas el mojado de alguna forma. Sí, bueno, nuestras condiciones para forzarlo realmente son nuestras condiciones de ensayo. Entonces, nuestras condiciones de ensayo son túnel de viento, túnel de hielo. Los ensayos más largos que hemos hecho han sido 45 minutos de exposición a nube de contenido alto de agua líquida y alta velocidad, 70 metros por segundo. Hay algunos estudios que hablan precisamente eso, de la presión que es necesaria en estos capilares, en estas cavidades para que penetre. Y es una prueba bastante exigente la del túnel de hielo. Sí es cierto que no hemos hecho otros ensayos porque nuestro campo de aplicación es este. Sin embargo, pues es posible que en algunas circunstancias, en otras aplicaciones, pues eso, con quizá el ultrasonido, podría ser una prueba bastante dura. Pero bueno, de todas formas, la doctora Carmen López luego podrá dar más detalles de este material y por qué pensamos que puede mantener su comportamiento en distintas aplicaciones. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos, por favor, Ramón. Ramón Escobar. Hola, buenas. Hola, Julio. Muchas gracias por la presentación. Ya me gustó mucho en Ciudad Real cuando presentaste algo parecido, pero hoy me ha gustado casi incluso más. Es una pregunta muy corta. A lo mejor también Carmen luego la comenta, pero ¿alguna de estas soluciones que estáis proponiendo, cuán de difícil es luego, por ejemplo, escalarlas a nivel pues, de poder utilizarla en una aplicación como la vuestra? Sí, pues bueno, ese es uno de los grandes problemas que tienen estas soluciones. Las soluciones que necesitan vacío, las soluciones que
que necesitan microestructuras, bueno, pues no son fáciles de conseguir. Hay de todo un poco. Si tú le preguntas al sector aeronáutico, por ejemplo, Airbus, con quien trabajamos bastante, nos dicen, si tú coges nuestra pintura y la modificas, tendrás la mitad del camino hecho, porque es aplicable, porque ya está validada para muchos de los requerimientos. Entonces, cualquier cambio que se les produjera, especialmente en aeronáutica, va a ser muy, muy complicado. Si encima el método de fabricación es complejo, pues... Pero bueno, si la solución es lo suficientemente buena y les mostramos una mejora, posiblemente apostarían por ello. Ya se buscará la forma de mejorarlo, de hacerlo competitivo. Sí. Muchas gracias, Julio. Gracias. Gracias. Continuamos ahora con Francisco Tavares, por favor. Hola, me ha encantado la presentación porque es un tema totalmente nuevo para mí, aunque bueno, he trabajado en temas de wettabilidad también y algo me sonaba. Una pregunta muy sencilla, ¿se ha probado algún método electrostático, es decir, alguna técnica basada en cargas las gotas o algo así, para reducir el problema del hielo, del crecimiento del hielo? Claro, ahí tenemos otro de los problemas. O sea, lo que no he explicado hoy fondo es todos los requerimientos que tenemos desde el punto de vista aeronáutica. Desde el punto de vista aeronáutica, por ejemplo, la energía estática hay que intentar evitarla. La compatibilidad electromagnética de los sistemas. Por ejemplo, bueno, se me olvidó decirlo y muy importante, parte de esta investigación ha sido subvencionada por el proyecto Sound of Ice. Y precisamente estos sistemas piezoeléctricos que se están formando, que se están desarrollando, una de las grandes preocupaciones que tenemos, por ejemplo, es la compatibilidad electromagnética. ¿Qué tipo de interacciones puede generar, tanto con otros sistemas? Y en concreto, la energía estática es una de las cosas que también se mide. Entonces, muchas veces lo que sí es importante es ir de la mano con la industria, porque hay soluciones determinadas que desde el punto de vista científico nos pueden parecer maravillosas, pero siempre hay un requerimiento que lo pone difícil. Muchas gracias, Francisco. No sé si en el chat hay alguna pregunta más. Bueno, yo quería preguntar si, aparte de lo que ha preguntado Paco Tavares, pues quería por curiosidad también saber si hay un espesor límite en el crecimiento del hielo, podría crecer indefinidamente. Algunos procesos destructivos pues llegan hasta un máximo de crecimiento, pero aquí no lo sé si es como puede suceder en otros entornos. Sí, en el sector aeronáutico, cuanto menor sea ese espesor, menor, porque con unos pocos milímetros ya cambia lo suficiente, por ejemplo, la geometría de un perfil, o unos pocos milímetros te pueden utilizar una sonda Pitot. Muchos de los accidentes que ha ocurrido en aeronáutica han sido por congelamiento de la sonda Pitot, que es la que detecta la velocidad del aire, y entonces ha dado una señal errónea y han bajado motores hasta que el avión ha caído. Entonces, los límites son bajísimos. Por ejemplo, los sistemas activos se trabaja para que puedan trabajar incluso con 2 minutos de retraso de activación, teniendo en cuenta que a lo mejor es 1 milímetro de hielo. Entonces, realmente los niveles no están cuantificados en cuanto a, bueno, pues mira, en esta zona puedes, sino más en cuanto a funcionalidad. Ya. Y Pues son muy bajos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. En cualquier caso, muchísimas gracias por tan interesante conferencia, te lo agradecemos mucho y te damos un aplauso online. Así que gracias por todo. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente conferencia, que es de la doctora Carmen López Santos. Hola. Que nos va a impartir, no sé si ya está todo preparado, sí, nos va a impartir su conferencia titulada Control del mojado superficial mediante técnicas de vacío y plasma en aplicaciones de protección, energía y agricultura. La doctora María del Carmen López Santos pertenece al Departamento de Física Aplicada 1 de la Universidad de Sevilla y además desarrolla su actividad investigadora en el grupo de nanotecnología de superficies y plasma del Instituto de Ciencia y Materiales de Sevilla del CSIC. Investiga el desarrollo y caracterización de superficies multifuncionales y materiales nanoestructurados en la micro y nanoescala
mediante el empleo de tecnología de vacío y plasma para aplicaciones avanzadas en campos como la energía, protección, biomedicina, óptica y también agricultura. Está especializada en el control de mojado de superficies y sus propiedades antihielo y repelentes. Además, es responsable del servicio de determinación del mojado en superficie en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. También es responsable de paquetes de trabajo en proyectos europeos, es coinvestigadora principal en proyectos nacionales de transición ecológica. También se encuentra coliderando la investigación sobre los efectos que tiene la funcionalización superficial por plasma en la germinación de semillas o en la obtención de celdas solares de perovskitas resistentes a entornos húmedos. Entonces ya vamos a comenzar, va a comenzar ya la conferencia de Carmen López Santos, cuando desees. Muchas gracias, Isabel, por la presentación y gracias por la invitación a participar en esta jornada de compartir resultados. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. De Sí, acuerdo. Sí, y quería dar las gracias sobre todo a Julio por la introducción, por su intervención, porque él es un poco el partner que nos pone los pies en la tierra. Llevamos colaborando durante 2 proyectos europeos en qué es esto de controlar la mojabilidad de unas superficies y de focalizar las metodologías nuevas de ingeniería de superficies para que funcionen frente al engelamiento atmosférico, y él ha plasmado muy bien cuáles son los pros, los contras y dónde podemos encontrar nichos de real escalabilidad del desarrollo fundamental de investigación que hacemos desde nuestra parte en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, ¿vale? Que pertenece al Centro de Investigaciones Isla de la Cartuja, está colocado en el Parque Científico-Tecnológico de la Cartuja en Sevilla, y dentro de la unidad de materiales funcionales nanoestructurados, pues trabaja el grupo de investigación en nanotecnologías en superficies y plasma, que es bastante numeroso, que cuenta con una carga personal bastante potente a todas las escalas, desde estudiantes predoctorales hasta profesores de investigación o catedráticos, y que nos permite, manteniendo el nicho común de las aplicaciones de técnicas de vacío y plasma, el poder intervenir en nuevos resultados sobre la activación superficial, sobre la modificación superficial de los materiales, la fabricación de nuevas capas finas, nanoestructuradas, que tengan aplicaciones sobre todo en energía, en sensores, en óptica y en mojado, como lo que vamos a mostrar en esta charla, además de en catálisis a presión atmosférica. Bueno, Julio bien nos ha introducido el concepto de mojabilidad, la importancia de la mojabilidad en aplicaciones de superficie donde la interacción con el entorno está más que comprometida, y desde el punto de vista de la ingeniería de superficies, el control de la mojabilidad de los materiales los podemos gobernar mediante 2 factores fundamentales, que son o bien la química, incorporando funcionalidades químicas que sean pues ad hoc a lo que vayamos buscando, que se moje bien una superficie o que repela bien una superficie, o bien jugando con la topografía, porque la topografía nos permite colocarnos desde el estado Wenzel, que nos ha introducido Julio, al estado Cassie-Baxter, donde la combinación de patrones superficiales, de superficies jerárquicas, en combinación de rugosidades en la micro y en la nanoescala, nos permitan involucrar la repelencia que la oclusión de aire pueda suponer cuando vengamos a mojar con un líquido a una superficie. Y todo esto inspirado en la naturaleza, como Julio nos ha introducido tan ilustrativamente. Entonces, vamos a encontrar en la literatura que ya hay superficies que se consideran inteligentes porque son capaces de responder a estímulos externos cuando el ángulo de contacto que forma una gota de un líquido depositado sobre esa superficie puede variar desde un estado completamente distendido en la superficie a aquel estado completamente
recogido en el que la interacción es mínima entre el líquido y el sólido. Y podemos aplicar campos eléctricos, como bien ha venido a cuento la pregunta de Tavares, o generar gradientes de temperatura, aplicar campos magnéticos, hacer deformación mecánica, o bien por estímulos solares o cambios del pH del entorno, que las superficies, bajo determinadas modificaciones, pues son capaces ya de responder y cambiar su mojabilidad en función del estímulo externo. Pero para ello necesitaríamos colocarnos en un estado que nos permitiera modificar esos ángulos de contacto, ¿vale? Entonces, estamos buscando la onifobicidad, la repelencia de esas superficies, que ya de por sí tienen aplicación directa en un montón de sectores de construcción, en superficies que sean transparentes, no solo que sean repelentes o que retrasen la formación de hielo, sino que también sean limpiables, que sean repelentes a agentes biológicos, a agentes sólidos, o que no sirvan en microfluídica o en filtración o purificación de agua para la separación de líquidos de distinta tensión superficial, ¿vale? Pero como bien nos ha situado Julio en el mapa, cuando algo es repelente, es superhidrofóbico, no tiene por qué funcionar bien a bajas temperaturas. Y hay muchísimas aplicaciones donde las superficies necesitan trabajar o mantener su mojabilidad especial o peculiar cuando se reduce la temperatura en entornos abiertos, ¿vale? Ya sean sensores, ya sean pues todas las superficies aeronáuticas que nos ha enseñado Julio, podemos incluir las líneas de comunicación o por ejemplo, la señalización del tráfico, que es fundamental para nuestra seguridad vial. Entonces, ¿cómo podemos darle robustez a una superficie que de por sí sea capaz de responder a estímulos externos y que podamos estabilizar el mojado superficial que nos demandan este tipo de aplicaciones? Pues desde nuestra parte, ¿vale? En el grupo de nanotecnología en superficies y plasma, nuestra apuesta es incorporar las técnicas de vacío y plasma para la generación de superficies jerárquicas. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser capaces de modificar la textura superficial, la rugosidad superficial a diferentes escalas y combinar nanorugosidad con microrugosidad, incluso con la funcionalidad química que después podamos aplicarle a estas superficies jerárquicas que funcionen como matrices que alojen pues o bien moléculas funcionales o bien líquidos lubricantes, como ya nos ha contado Julio, que son estas superficies tipo slips, ¿vale? Bueno, pues el mojado lo vamos a poder controlar y lo vamos a poder estabilizar si tenemos superficies jerárquicas que funcionen frente no solo a mojado con agua, sino que también funcionen con otro tipo de interacción con líquidos polares o incluso, vamos más allá, traernos la mojabilidad de fluidos biológicos o de agentes sólidos, por ejemplo. Entonces, nuestra propuesta, creo que no tengo que ser muy distendida en las bondades que las técnicas de vacío y plasma nos pueden aportar al desarrollo de la ingeniería de superficie, pero sí que puedo matizar que son técnicas pues, que son limpias, porque se utiliza bombeo, porque nos permiten controlar perfectamente la estequiometría o las propiedades que vamos o la reactividad durante el procesado, las propiedades que vamos a incorporar a una superficie, bien en forma de lámina delgada, donde estamos preservando todas las propiedades volumétricas de nuestro material y simplemente adaptar, mejorar y o enriquecer las propiedades a nivel de superficie por allá a un espesor inferior a la micra. Y que estas superficies las vamos a poder nanoestructurar no solo en la micro, sino también en la nanoescala, bien por la aplicación de técnicas de vacío y plasma que nos permiten generar nanoestructuras orientadas o fabricar nanofibras o estructuras unidimensionales, ¿vale? Las técnicas de vacío y plasma nos permiten trabajar a bajas temperaturas, lo cual lo hace compatible con multitud de sustratos, sobre todo que sean sensibles,
y también no demandan alta potencia. Nos permiten gobernar una conformalidad del recubrimiento y también la formación de interfaces, ya sea en multicapas, en sistemas de multicapas, o ya sea porque podamos graduar el desarrollo de la rugosidad y de la química formando capas gradientes, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista más sencillo de estas técnicas podríamos pensar que simplemente la activación superficial por plasma nos va a beneficiar a la hora de generar plasma frío, ¿vale?, en cámaras de vacío, y que las superficies, ya sea por etching, por limpieza o por activación de las mismas, cambian su mojado superficial, ¿vale? Entonces, si utilizamos especies oxidativas para la generación de descargas de plasma en reactores de vacío o incluso a presión atmosférica, vamos a poder movernos desde el carácter hidrofóbico repelente al agua de la superficie a uno completamente hidrofílico. Y esto nos beneficia, por ejemplo, en aplicaciones biomédicas, donde membranas típicas que se utilizan para la osteointegración en implantes dentales u óseos, pues como las típicas de poliglicol láctico, poliláctico glicólico, los ácidos combinados, cuando se tratan por plasma y se vuelven hidrofílicas, en el entorno biológico se acelera esta biodegradación y además los hacen perfectamente compatibles con la osteointegración o la adhesión de osteoblastos en esta superficie. En la misma tendencia, en la misma línea, recubrimientos tipo diamante que fabricamos por técnicas de vacío y plasma, donde podemos controlar la estequiometría de estos enlaces sp3 entre el carbón y el hidrógeno y conseguir recubrimientos que se utilizan en protección, en aplicaciones tribológicas sobre todo, pero que también se están incorporando en aplicaciones biomédicas. El hecho de activarlos con una descarga de plasma facilita que la hidrofilicidad que se le induce a este tipo de superficies beneficie la adhesión de fibroblastos, de osteoblastos o de otro tipo de células que realizan el primer contacto cuando un biomaterial se incorpora al entorno biológico. Es más, es bien conocida la propiedad esterilizadora que las técnicas de plasma tienen en los materiales. De hecho, en muchos hospitales se utilizan cámaras de gas plasma para esterilizar el material quirúrgico, ¿vale? Bueno, este tipo de actividades en las que podemos llevarnos el estado hidrofóbico de una superficie, un estado hidrofílico, y que benefician la adhesión del material biológico y la repulsión de agentes tóxicos como los microbianos, también se utiliza en otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo el desarrollo de superficies anti-BAO. Cuando se tienen materiales poliméricos que se pueden tratar por plasma, donde se induce un aumento de la rugosidad y se beneficia el estado hidrofílico del sistema, se ha demostrado que se puede mantener la transparencia a la vez que se retrasa el hecho de que se genere humedad o se condense humedad en esta superficie. De la misma forma, en microfluídica nos va a interesar tener canales hidrofílicos por los cuales podamos controlar el paso de lípidos o de biomoléculas que se utilicen en chips biológicos o en otros de microfluídica. Y muy recientemente se está poniendo el foco en el desarrollo de superficies hidrofílicas que permitan la colección de agua, por ejemplo, de superficies que estén expuestas a la condensación atmosférica o que trabajen en sistemas de refrigeración y que esa colección de agua se venga por beneficio del gradiente térmico a los que están sometidos a estas aplicaciones, ¿vale? Si ahora me voy a tratar con materiales más sensibles, como podrían ser semillas, ¿vale? Materiales más sensibles, el hecho de exponerlos a una descarga de plasma, ya sea en cámaras de vacío o a presión atmosférica, ha demostrado
que induce un estado hidrofílico en el estado en la superficie de varias semillas. Aquí os presento ejemplos como el trigo, la quinoa o el algodón, y la cebada también está por aquí en la referencia, donde la activación a tiempos muy cortos de las semillas y con condiciones de potencia bastante suaves estimula la incorporación de grupos funcionales que mejoran la hidrofilicidad de las superficies y que repercute de forma directa o indirecta en la aceleración de la germinación de las semillas, incluso en condiciones de estrés, por ejemplo, de sequía, puesto que la activación por plasma no solo beneficia el intercambio de respiración o de nutrientes que venga del entorno por este estado hidrofílico que se le genera, sino porque también esteriliza las semillas, y el hecho de tenerlos en el sustrato de forma más esterilizada beneficia la adquisición de nutrientes y todos aquellos marcadores bioquímicos que rompen el estado de latencia de las semillas sin necesidad de que haya que captar más agua del entorno. Si ahora me muevo a la parte de utilizar las técnicas de vacío y plasma para recubrir en busca de un control de la hidrofilicidad o de la hidrofobicidad del mojado de los sistemas, pues quisiera presentar este caso en el que Julio ya nos ha introducido cómo los recubrimientos tipo teflón, que están fluorados, que nosotros podemos fabricar por CVD asistido por plasma, y en el cual podemos controlar la estequiometría y los grupos funcionales fluorados que incorporemos ad hoc a la carta, pues en el caso de aplicaciones de energía, como es el campo tan emergente que existe ahora mismo de las celdas solares de perovskita, tienen una aplicación bastante directa. Las celdas solares de perovskita, si bien conocéis, están en torno a una eficiencia actual, creo que del 25%, sin embargo se compromete bastante su estabilidad, porque tanto en los materiales que se utilizan para los conductores de huecos como el propio absorbedor, la perovskita, se emplean materiales higroscópicos, que en presencia de humedad, ¿vale?, y en aplicaciones en abierto, pues aceleran la degradación de estos sistemas. Entonces, entre las técnicas de encapsulación de las celdas de perovskita que sean respetuosas con los parámetros fotovoltaicos de las mismas, nosotros estamos proponiendo la fabricación de capas finas de espesores por debajo de 150 nanómetros de tipo teflón, de tipo fluorada, que recubren la superficie de estas celdas solares, que les introducen un estado de mojabilidad hidrofóbico, que son capaces de repeler, de no ser mojadas por agua, y que benefician la estabilidad de estas celdas solares en inmersión en agua o en presencia de atmósferas saturadas en humedad durante un tiempo bastante prolongado. Así que es una alternativa, pues, que nosotros traemos a la aplicación, y que ya veremos si son escalables o no, como nos incluye aquí Ramón y nos apunta. Estos mismos recubrimientos fluorados, ¿vale?, podrían y pueden, de hecho, es parte de un nuevo proyecto en el que estamos trabajando en el grupo de investigación, que incorporarse como superficie de intercambio de carga en nanogeneradores triboeléctricos que sean capaces de generar energía bajo el impacto de gotas de agua, ¿vale? Tenemos muy recientemente, esto es un estado del arte bastante potencial, en el cual el hecho de tener un dispositivo triboeléctrico a través del cual se pueda generar energía con una superficie que sea capaz de intercambiar carga eléctrica con el entorno, en este caso con gotas de agua, bien por efecto triboeléctrico o bien por inducción electrostática,
nos permitiría la generación de pulsos cortos de energía bajo el impacto de las gotas de agua de lluvia, ¿vale? En el proceso, pues básicamente la superficie que se expone a la interacción con el impacto de estas gotas de lluvia, si es fácilmente electronegativizable, ¿vale? Pues va a maximizar la generación de estos pulsos de energía eléctrica ultracortos de muy alta frecuencia que nos permitirían desarrollar sistemas de gestión de la energía residual de materiales que estén expuestos al ambiente en ciclos de condensación de agua o de colección de agua o de simplemente protección frente a la lluvia. Entonces, estos recubrimientos fluorados tienen bastante proyección en estos campos de generación de energía. Y me los llevo a las aplicaciones de baja temperatura, en las que Julio nos ha estado demostrando todas las prestaciones donde tienen una potencial aplicación los recubrimientos fluorados si nos incorporamos a superficies jerárquicas, ¿vale? En este ejemplo, el mero hecho de tratar superficies que se emplean en aleaciones aeronáuticas por láser ya nos permite, en función de los parámetros del láser, generar estructuras jerárquicas en la superficie, combinar microrugosidades con nanorugosidades. Y estas superficies, cuando se dejan envejecer, por sí mismas alcanzan estados superhidrofóbicos, ¿vale? Como os estoy señalando aquí en los valores de ángulo de contacto que podríamos obtener. Sin embargo, hay que esperar el envejecimiento de estas superficies. Mientras que, si de manera inmediata las recubrimos con estos recubrimientos tipo teflón, que son bastante conformales, que respetan bastante bien la nano y la microarquitectura que podemos desarrollar y que incorporan la funcionalidad química de repelencia a dejarse mojar por el agua, pues se ha demostrado que en estas técnicas de que todavía están por protocolarizar para demostrar la funcionalidad antihielo, estos recubrimientos mejoran la capacidad de mojado, ¿vale? Mejoran el deslizamiento de las gotas sobre estas superficies, son muy estables bajo 5 ciclos, como muestra aquí, de congelación, descongelación, donde el mojado de la superficie no cambia después de haber sido congeladas las gotas sobre ellas, de haberse llevado a situaciones de baja temperatura, y además retrasan la congelación del hielo sobre ellas. Por otra parte, podríamos emplear no solo estas nanoarquitecturas que incorporamos a las microestructuras que nos permitan obtener en las aleaciones aeronáuticas los tratamientos láseres, sino que podríamos usarlas para alojar pues, moléculas funcionales o líquidos lubricantes, como os introduje al principio y que Julio nos ha contado el potencial que tienen a la hora de ser superficies resbaladizas de agentes de interacción. El generar nanoestructuras de tipo óxido, de tipo metálico, de tipo polimérico por técnicas de vacío y plasma es fácilmente implementable, y esas nanoestructuras en su porosidad abierta nos permiten, a través de su activación por técnicas de plasma, el anclar moléculas funcionales, por ejemplo, de tipo perfluoros, ¿vale? O el incluir en toda su total porosidad pues los líquidos lubricantes de tipo fluorado o de base silicona, como ya nos ha enseñado Julio. Y de hecho, en colaboración con ellos, con el INTA, pudimos demostrar que no solo estas superficies son capaces de favorecer la anticondensación del agua, porque tenemos que llegar a estados de atmósfera supersaturada en humedad para que empecemos a detectar coalescencia de gotas de agua en estas superficies que se forman de manera muy redondeada y no se mojan de abajo arriba
quiere decir cuando tipo generación de capa continua de agua, como ocurre en las superficies que eran superhidrofóbicas, pero simplemente con los tratamientos de láser, sin los recubrimientos fluorados o sin esta funcionalización fluorada que os estoy presentando aquí, sino que además cuando se han llevado a hacer distintos tests de anticongelación, estas superficies han demostrado una dificultad notable en la acreción de hielo, ya sea en los test de cribado o ya sea en el túnel de viento cuando lo sometemos a condiciones de impacto de gotas súper enfriadas y además aceleradas por el viento, sino que además en el marco de este proyecto europeo en el que estuvimos colaborando, estas arquitecturas jerárquicas y funcionalizadas se pusieron en geometría de perfiles aeronáuticos y además se hicieron pruebas de vuelo y funcionaron bastante bien desde el punto de vista del retraso en la condensación o en la congelación de hielo, pero no también desde el punto de vista del impacto de agentes biológicos. Es lo que hay que seguir explorando las técnicas. Otro tipo de procesado por vacío y plasma que nosotros podemos proponer para controlar el mojado de nuestros materiales es el denominado el método de plantilla blanda o el template método. ¿En qué consiste esto? Pues que se crecen nanoestructuras unidimensionales en cualquier tipo de sustrato que previamente tenga una rugosidad demostrada o donde se alojen semillas, ¿vale? Que favorezcan, que faciliten el apilamiento mediante enlaces pi conjugados de determinadas moléculas orgánicas, ¿vale? Estas moléculas orgánicas crecen como un cristal unidimensional y estos nanohilos orgánicos sirven como template, ¿vale? Como plantilla para el crecimiento de otras, de carcasas, ¿vale? De carcasas sobre ellas que pueden ser de tipo metálico, de tipo polimérico, de tipo óxido, ¿vale? Estas nanofibras core shell, ¿vale? De núcleo carcasa, pues se pueden utilizar tal cual, se pueden emplear para multitud de aplicaciones, pero también se pueden vaciar del orgánico mediante tratamiento térmico, a través de los cuales nos podríamos quedar pues solo con la nanofibra o la nanoarquitectura unidimensional que con la carcasa hubiéramos elegido, ¿vale? Y es compatible con multitud de sustratos, incluyendo celulosas, como os estoy mostrando aquí, o sustratos abiertos porosos, como unas rejillas metálicas, como también podéis ver aquí, porque trabajamos a temperaturas bajas que nos lo permiten y donde controlamos perfectamente la estequiometría y la interconexión o el alineamiento de estas nanoestructuras mediante precisamente las ventajas que nos proporciona el trabajar en vacío y plasma. Desde el punto de vista de las aplicaciones en mojado, estas superficies jerárquicas las podemos emplear, pues por ejemplo, cuando la carcasa, el recubrimiento exterior, sea por ejemplo fotoactivo, pues podemos utilizar estas nanoestructuras, estas superficies jerárquicas que son completamente superhidrofóbicas y que bajo iluminación ultravioleta se convierten en superhidrofílicas y que están bastante bien dirigidas a una aplicación fotocatalítica, por ejemplo. O por ejemplo, si estas nanoestructuras core shell se decoran con nanopartículas catalizadoras, ¿vale? Como la plata, pues se pueden emplear en aplicaciones de sensado molecular, de detección molecular, como el Surface Raman Scattering, el SERS, con una alta sensibilidad que nos proporciona la superficie específica de esta porosidad tan grande, tan elevada que tendríamos en estas superficies, y porque además el hecho de que sean superhidrofóbicas nos permite disminuir la cantidad de muestra que necesitamos introducir para sensar. Cuando nos vamos a los sistemas
porosos de por sí, como pueden ser filtros comerciales metálicos o de celulosa, pues la decoración con estas nanoestructuras que nos permiten regular jerárquicamente la micro y la nano rugosidad, las hemos aplicado en separación de líquidos, porque tanto la celulosa, que se deja mojar por todo, como los filtros metálicos, que no se dejan mojar por nada, se pueden modificar a tener un comportamiento de mojado selectivo, donde dejen pasar los líquidos no polares y repelan el mojado por líquidos polares, como el agua, ¿vale? Y además, como podemos elegir pues, de qué material hagamos el recubrimiento o qué textura le demos a este recubrimiento, en el caso de emplear óxido de titanio, el hecho de que sea fotoactivo nos permite emplear estas mismas superficies como si fueran, o tratarlas como si fueran unas válvulas microfluídicas donde bajo iluminación ultravioleta dejaran pasar esos líquidos polares que anteriormente se han separado en el vídeo que habéis visto aquí. Si ahora incorporamos a estas superficies jerárquicas la química, ¿vale? La funcionalización química, el hecho de incorporar elastómeros poliméricos como pudieran ser el PDMS, que dan un poco de flexibilidad a estas estructuras unidimensionales, o de incorporar moléculas fluoradas siempre que respetemos la combinación de la rugosidad en la nano y en la microescala, nos permite obtener superficies que son autolimpiables, incluso cuando tenemos agentes sólidos como pueden ser polvo, grano de café, sales, aprovechando la superhidrofobicidad del sistema que se ha desarrollado y que no ocluye los poros de estas membranas, puesto que todavía están abiertos a gases, o bien cuando mojamos con fluidos biológicos, hemos conseguido un estado de omnifobicidad en el cual estamos repeliendo, por ejemplo, sueros bovinos u otros líquidos proteicos. Estas arquitecturas se pueden entrelazar y formar entramados, mallas 3D, si además, en lugar de utilizar los recubrimientos tipo carcasa, metálicos u óxidos, los hacemos de tipo orgánico también por técnicas de vacío y plasma, en este caso por un plasma asistido, por polimerización por plasma, ¿vale? En este caso, el mallado, el entramado que se obtiene es bastante flexible y ha resultado bastante robusto incluso para la inclusión de líquidos lubricantes que han dado prestaciones bastante significativas a la hora de obtener retrasos en la congelación bastante largos a temperaturas muy, muy bajas comparado con lo que se reporta en el estado del arte, ¿vale? Y enganchando con todas las aplicaciones en aeronáutica que nos ha traído Julio, pues desde el punto de vista de la técnica de fabricación es muy sencillo manipular con los parámetros experimentales la densidad de nanoestructuras que se pueden generar, la nanorugosidad de estas nanoestructuras, la longitud que tienen, el entramado o la interconexión que se puedan lograr con ellos, de manera que, igual que se pueda demostrar que en aleaciones aeronáuticas sean repelentes al agua, al mojado del agua, también lo sean al mojado de cualquier otro tipo de fluido, de manera que tengamos superficies omnifóbicas y antifouling, en función de la funcionalización química que podamos agregar mediante este tipo de técnicas. Ya habéis visto que en el vídeo de Julio, donde estas probetas se han sumergido en el vaso de agua, que el mojado es estable, que estas probetas se han sometido a test de abrasión, donde bajo una lluvia agresiva que es capaz de arañar la superficie,
o frotando incluso con los agentes con los que hemos probado la autolimpieza en estas superficies, son estables. Es sorprendentemente estable la adhesión de estas nanoestructuras a las superficies y el comportamiento repulsivo y retardante frente a la congelación de hielo que han demostrado estas superficies que estamos aprovechando en nuestro proyecto europeo como estrategias. No sé, no puedo pasar. Se me ha quedado colgada la presentación. Perdón, no sé qué está pasando. Ya me queda muy poquito. Vamos a ver si responde. Bueno, lo que os quería mostrar es que estas estrategias de antihielo pasivas, cuando se han llevado a túnel de viento, han demostrado un comportamiento bastante atípico. No sé si... Voy a dejar de compartir y cargo otra vez la presentación. Sí, muy bien. A ver qué pasó. Sí, vuélvelo a conectar. Me sigue pasando lo mismo. A ver, un momento. Abro otra vez. Vale. Venga, lo vuelvo a intentar. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, en este momento no. Vale, voy. Ahora sí, ¿verdad? Va muy bien la cosa. A ver. Falta ¿Ahora el sí? último paso. Ahora sí. Pues las mismas superficies que os enseñó Julio y que en túnel de viento son bastante significativas porque cuando las comparamos con otras superficies que eran de por sí superhidrofóbicas o incluso con la referencia, la observación típica de la formación de hielo es como una capa compacta donde los núcleos de hielo van coalesciendo uniformemente sobre la superficie y se ven espesores, ¿vale? Espesores significativos, pero de forma compacta en toda la superficie. Sin embargo, estas superficies jerárquicas y funcionalizadas mostraron un comportamiento bastante atípico, como os he dicho, en su ensayo en túnel de viento, puesto que incluso núcleos muy pequeñitos de hielo se deslizan, si habéis podido ver en el vídeo, se estaban deslizando y no conseguían un lugar cómodo en el que nuclear o en el que quedarse para la formación de estos cristales. O sea, que el impedimento de la generación de hielo con estas estructuras jerárquicas y funcionalizadas es bastante prometedor para una aplicación aeronáutica. Y para acabar, estas mismas superficies jerárquicas y funcionalizadas que son onifóbicas y que repelen el hielo, se están incorporando en sistemas de descongelación activa, donde estamos demostrando con este proyecto europeo que la integración de estas superficies pasivas es bastante eficaz a la hora de dejarse activar por ondas acústicas, por ejemplo, para favorecer la descongelación de las superficies y facilitan el hecho de que, independientemente del tamaño de la gota o del cristal de hielo que se haya formado o de la continuidad que tenga esa capa de hielo, son algo decorativo a los sistemas de descongelación que realmente funcionan en la escala en la que podamos aplicarlo. Así que muchas gracias por la atención y estoy abierta a
a los comentarios en los que yo pueda ilustrar pues, las aplicaciones del control del mojado que desde las técnicas de vacío y plasma pues, podemos facilitar en nuestro grupo de investigación. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Así que abrimos el turno de las preguntas. Todos los que deseéis preguntar, es ahora el momento. Mientras que quería preguntar, por ejemplo, nos has enseñado esa imagen tan bonita de los núcleos del hielo. Entonces, en esos núcleos, exactamente, ¿qué puntos son? ¿Dónde empieza a nuclearse el hielo? Normalmente los recubrimientos los vamos a tener en superficie y a lo mejor hay parte de gradiente en los bordes, pero el hielo se empieza a formar justo en las partes en las que no hay recubrimiento, donde el material no se ha tratado. Son efectos siempre de borde. La congelación siempre va a empezar. Pues si le doy un poquito más adelante, ves aquí los bordes, sí, donde el hielo se ha empezado a formar y desde ahí empieza a coalescer todas las gotas de agua subenfriada que empiezan a llegar, empieza a coalescer sobre todo en estos bordes. Pero estos núcleos lo que van encontrando son defectos, ¿vale? A las temperaturas de unos -5 grados centígrados se sabe, se conoce que el tamaño del núcleo de hielo que empieza a coalescer está en la escala del nanómetro, en torno a los 2-3 nanómetros. Entonces, nuestras superficies jerárquicas que se mueven en rugosidades de ese orden, en teoría deberían favorecer el que la gota subenfriada se aloje y el cristal de hielo empiece a coalescer. Pero el hecho de que haya una porosidad tan elevada y de que tengamos funcionalidades químicas que no dejan que el hielo en sí se adhiera forme enlaces con esta superficie, es lo que está favoreciendo que incluso, aunque te encuentres defectos en los que la gota vaya a impactar y se pueda alojar, pues por la composición química esto se esté dificultando. Y el núcleo de hielo lo ves crecer en espesor, pero no en la superficie, en la lateral, en la dimensión lateral. Muy interesante. Nosotros ahora actualmente tenemos un proyecto aquí en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid que se trata de proteger las aleaciones de aluminio que se usan en el sector espacial y aeroespacial. Como sabemos, por ejemplo, el alodine, ahí no hay forma de mejorar casi el cromo 6, pero como es cancerígeno, estamos buscando otros recubrimientos y de eso se trata. Entonces yo me preguntaba si también vosotros deis tratamientos antihielo para estas superficies ligeras, ¿no? Como el aluminio, aleaciones de aluminio con el alodine. Estamos probando el Surtec, el bonderite, todos estos tratamientos superficiales que se hacen en líquido, ¿no? Casi para estas piezas tan enormes de los aviones. Pues pero también sería muy interesante esta rugosidad, sí, a ver si incorporar estas superficies jerárquicas con estas funcionalidades químicas, pues se pueden extrapolar a cualquier tipo de material. De hecho, aquí están estas aleaciones de aluminio, habíamos probado otras aleaciones de aluminio donde solo cambiábamos la composición, hemos estado con aluminio 2024, con aluminio 6061, estamos trabajando con aceros, con aleaciones de titanio, aluminio, vanadio, también quedó demostrada la aplicabilidad y claro que podemos extrapolar este tipo de recubrimientos. Pues ya nos pondremos en contacto para... Y luego otra curiosidad que tenía, si las propiedades de emisividad térmica de la superficie pueden afectar, puede ser positivo o negativo, o a lo mejor no tienen influencia, porque también para el espacio estamos continuamente midiendo la emisividad térmica, buscando recursos, aumentando la rugosidad para que aumente la emisividad térmica. Pues más rugosos que estas superficies jerárquicas que te combinan 3 escalas de rugosidad, la que te den un tratamiento láser, la que te da el hecho de que tengan nanohilos y la propia rugosidad del propio nanohilo, seguramente es cuestión de probar. Es cuestión de probar. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Luis, por favor, cuando desees. Buenas, gracias por la charla, es muy interesante. Tenía una pregunta que me ha sorprendido muchísimo de
de lo que has comentado de cara a la resistencia a la abrasión del material. Entonces, me choca mucho, porque precisamente una de las críticas de todos estos materiales siempre es que a poco que se deterioran se pierden las capacidades. Entonces, a ver si podrías comentarnos algo más de qué es lo que cambia o qué deja de cambiar cuando tú haces el tratamiento de abrasión. Es decir, si lo que ocurre es que se pierden parte de los hilos, si directamente no se pierde nada y resiste todo, entonces era un poco esa idea. Eso, en eso estamos. Ahora estamos haciendo los test de durabilidad de este tipo de superficies y para nosotros ha sido bastante sorprendente que después de los test de abrasión y de haber estado expuestos a un spray de lluvia bastante agresivo en cámaras climáticas, pues que los nanohilos siguieran ahí. Entonces, el hecho de que estas nanoestructuras las podamos recubrir conformalmente con materiales poliméricos de tipo CFX o el PDMS, que es un elastómero que se acondiciona bastante bien al impacto o a la abrasión, creemos que va por ahí. La robustez que le estamos dando a estas nanoestructuras que mejoran, que protegen la adhesión de las nanoestructuras a este tipo de superficie, tiene que venir por ahí. Tiene que venir por el hecho de que el PDMS o el recubrimiento tipo polimérico fluorado estén mejorando las propiedades de protección de esta superficie. Pero en ello andamos, en ello haciendo bastantes test, exponiéndolos a luces ultravioleta, a ciclos de temperatura, con distintos disolventes. Estamos haciendo test de durabilidad con esta superficie. Y en principio están respondiendo. Vale, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. No sé si en el chat habría alguna pregunta más. Bueno, pues agradecer a nuestra conferenciante por tan interesante presentación de hoy y a todos los asistentes. Muchas gracias y un aplauso de parte de todos. Muy interesante, muchas gracias por vuestra participación. Os esperamos en el próximo encuentro de CITES, que ya